Así que yo le invito a montarnos en una aventura donde el Señor nos va a pasear por los diferentes lugares de nuestra vida, donde nos va a ir enfrentando a toda la experiencia de nuestro diario vivir. Así que quiero que vaya conmigo al capítulo 12 de la carta que el apóstol Pablo escribía a la iglesia en Roma. Esa carta a los romanos. Y vamos a leer el verso número 2. Y de ahí vamos a partir nuestra enseñanza en la mañana de hoy. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación. Diga conmigo, transformación. Renovación. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Diga conmigo, transformación. Renovación. Entendimiento. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dile al que está a tu lado, la mente es poderosa. La mente es poderosa. Y la mente tiene la facultad o el poder de gobernar nuestra vida. La mente tiene el poder de guiarnos hacia el camino equivocado o al camino correcto. Es la mente la que va a determinar el impulso de nuestra vida. Y es la mente la que nos va a llevar al lugar donde nosotros vamos a llegar. Es importante entonces que nosotros entendamos el por qué el apóstol Pablo, cuando habla, nos dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Como hemos enseñado en muchas ocasiones, esa palabra maquinación del original griego significa juego de pensamiento. O sea que si a alguien le gusta jugar con la mente, es al enemigo de nuestras almas. Dios nunca jugará con tu mente. Lo voy a establecer en esta mañana y lo voy a repetir. Dios nunca jugará con tu mente. Dios considera tu mente un elemento muy importante. Y como Dios considera la mente un elemento muy importante, tú y yo tenemos que considerar la mente como un elemento muy importante. Dios considera tan importante la mente que Él no quiere que nosotros ignoremos que la mente se convirtió desde el momento en que Adán cayó en un campo de batalla del enemigo, donde no tenemos control de pensamientos que entran a nuestra mente, pero Él nos ha dado la facultad a través de su Espíritu para nosotros poder controlar los pensamientos que entran a nuestra mente para evitar ser controlados por ellos. Y cuando nosotros nos movemos fuera de esa facultad, somos controlados por los pensamientos que entran a nuestra mente. Y si algo nosotros tenemos que entender y darle gracias a Dios, por supuesto, y ser agradecidos continuamente de lo que hemos recibido del Señor, es que Él nos ha concedido el arrepentimiento. O sea, Dios nos ha concedido algo muy importante y muy necesario para que nuestra vida pueda ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, para que nos mantengamos arriba y no abajo. Eso que el Señor nos ha concedido se llama arrepentimiento. Y la Escritura dice que el arrepentimiento es una capacidad que solamente Dios puede dar. El diablo nunca te va a influenciar para que te arrepientas. Por el contrario,
te va a impulsar a seguir haciendo lo incorrecto. Va a buscar la forma de justificar aquellas malas acciones, aquellas malas actitudes, aquellos malos pensamientos que te están controlando, para que tú no salgas a flote, para que tú no puedas ver que lo que te está rodeando es algo que te va a causar problemas futuros, problemas a los próximos días. Y muchas veces el enemigo opera para que usted y yo suframos consecuencias a corto plazo y otras veces para que suframos consecuencias a largo plazo. Él no tiene prisa. Usted y yo siempre caminamos con prisa. Pero el adversario, nuestro enemigo, él no tiene prisa. Él busca la forma de desarrollar las estrategias que puedan cautivarnos. Él busca la manera de desarrollar estrategias que nos puedan paralizar y que puedan hacer que nuestra mente se nuble y perdamos de vista el objetivo que Dios nos ha puesto por delante. Y cuando esto sucede, usted y yo caminamos a la deriva. Y no estamos llamados a caminar a la deriva. Estamos llamados a caminar con paso firme y con paso seguro. Y la palabra del Señor se ha convertido para nosotros en lumbrera, en luz para nuestro caminar. De tal manera que cuando andamos en tinieblas, las tinieblas ciegan nuestros ojos y no sabemos a dónde vamos. Por tanto, es importante en la mañana de hoy que nosotros entendamos la necesidad de nosotros arrepentirnos. Porque el arrepentimiento nos ayuda o nos redarguye a través del Espíritu Santo que nos lleva a que nosotros tengamos un cambio de pensamiento. Voy a volver a repetir. El arrepentimiento nos redarguye a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener un cambio de pensamiento. Por tanto, en el Nuevo Testamento esa palabra arrepentimiento no significa que lloremos. Lágrimas de cocodrilo. ¿Cuántas personas lloran diciendo que están arrepentidos y no están arrepentidos? Porque la palabra arrepentimiento nada tiene que ver con llanto. La palabra arrepentimiento tiene un origen, tiene una raíz etimológica del griego metanoia, que significa cambio de mente, cambio de pensamiento. Y para nosotros poder lidiar con la situación difícil que presentamos día a día, necesitamos renovar nuestra mente. Dile al que está a tu lado, hay que renovar nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo nos dice que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, a este sistema operacional que lo guía el diablo. Este sistema del mundo, este sistema operacional, este sistema de gobierno que impera en este mundo es dirigido por el reino de las tinieblas. Por tanto, los hijos de la luz no pueden caminar conforme a este sistema operacional. El Señor Jesús, o el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús nos traspuso del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Cuántos hijos de la luz hay aquí? Amén. Y es importante entonces que vayamos entendiendo que para nosotros poder mantenernos lidiando en victoria con todo lo que este mundo de aflicción, con todo lo que este mundo que opera
y nos pone obstáculo tras obstáculo que nos hace sufrir, nos mete en aflicción. Para que nosotros podamos vencer todo esto, nosotros tenemos que identificar la importancia que juega la mente, el papel importante que nuestra mente tiene en todo lo que nosotros estamos experimentando. Y si el Señor consideró la mente importante, usted y yo no podemos ser menos. Tenemos que considerar también la mente como algo sumamente importante. Por tanto, cuando usted y yo entramos en esta capacidad que viene de Dios, de nosotros poder arrepentirnos, de nosotros mirar nuestra manera de vivir y entender que esa manera de vivir no es conforme a la manera que Dios ha establecido, nosotros decidimos entrar en un cambio de mente, entrar en un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad, reconocemos que sin Dios estamos completa y totalmente perdidos. Entendemos que dependemos de Dios para nosotros poder ser guiados y ser dirigidos, porque nuestra mente de por sí no produce nada bueno. Lo voy a volver a repetir. Nuestra mente de por sí no produce nada bueno. ¿Y quién dijo eso? Dios. Cuando Dios miró la raza humana, buscó uno que produciera pensamientos buenos, que lo agradara a Él, y no halló ni uno. Y dice Dios, por tanto me arrepiento de haber hecho al hombre. Porque los designios del hombre son de continuamente hacia el mal. Por eso vivir una vida alejado de Dios, vivir una vida sin la dependencia de Dios, no está a favor nuestro. Porque entonces nosotros no vamos a identificar que lo que estamos haciendo está incorrecto. Que lo que está produciendo nuestra mente no nos ayuda ni adelanta tampoco la causa de Cristo en nuestra vida. Tenemos que entender que estábamos perdidos. Tenemos que entender que no producíamos pensamientos buenos. Y tenemos que entender que el camino en el cual andábamos era camino de muerte. Pero por la facultad que Dios nos dio a través de su Santo Espíritu, para que nosotros entendiéramos que estábamos perdidos en nuestros delitos y en pecados, porque el Espíritu Santo viene a convencernos de ¿qué? De maldad. Viene a convencernos de que nosotros estamos perdidos. ¿Y cómo nos convence? De la forma en que yo estoy ahora hablándole a usted. Cuando la palabra es predicada, cuando la palabra es enseñada, cuando la palabra es transmitida a través de un cántico, es transmitida a través de un taller, es transmitida a través de un estudio bíblico, es transmitida a través de un diálogo personal de tú a tú, de uno a uno, esa palabra es la comunicación de la voz de Dios a través del Espíritu Santo, que usa canales, que usa instrumentos de bendición para que tú y yo podamos entender la función que tiene el Espíritu Santo, que nos quiere guiar a toda verdad y a toda justicia para hacer que tú y yo nos convenzamos que no somos tan buenos como creemos. Tan bueno el muchacho. Yo no sé, pero él tiene una familia tan buena. Y a nuestro juicio somos buenos. Pero al juicio de Dios, nuestras mejores obras, ¿cómo son? Entonces tenemos que entender que cuando nos vemos como Dios nos ve, no tenemos opción. Que cuando nos vemos como Dios nos ve, no tenemos salida.
que cuando nos vemos como Dios nos ve, tenemos que aceptar el único camino que nos puede conducir a una vida eterna, que nos puede conducir a una seguridad duradera y permanente. El único camino que nos puede reconciliar con el Creador, para que entonces nosotros podamos también estar reconciliados con nosotros mismos. Ah, qué importante es eso. Usted no se puede reconciliar con usted si no primeramente se reconcilia con Dios. Una vez que nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos con nosotros mismos. Pero después que nos reconciliamos con nosotros mismos, nos reconciliamos ¿con quién? Con los demás. Esa es la obra de la cruz. Vertical, reconciliación con Dios. Reconciliación con nosotros. Horizontal, reconciliación con nuestros pares. Cuando nosotros entendemos esta verdad, le damos importancia a nuestra mente. ¿Qué es darle importancia a nuestra mente? Enterarnos de los pensamientos que llegan a ella. Dile al que está a tu lado que tienes que enterar de lo que piensas. Usted sabe que hay personas que pasan por alto los pensamientos y que no saben lo que están pensando. De hecho, hay personas que lo declaran. Yo no sé qué estaba pensando cuando hice eso. ¿Sí o no? Entonces, si Dios le da importancia a la mente, los estudiosos de la conducta humana le dan importancia a la mente. Sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, neurólogos, le dan importancia a la mente, porque de ahí parte la conducta, de ahí parte la capacidad de usted poder desarrollar relaciones interpersonales sanas de la mente. Y como la mente es tan importante y es tan poderosa, no solamente Dios sabe que la mente es importante, sino que ¿quién también sabe que la mente es importante? Nuestro enemigo. Vamos a llamarlo por el nombre. Satanás, el diablo, Lucifer, el diablo. Él sabe que nuestra mente es muy importante. ¿Y a dónde ataca? ¿Usted nunca ha visto al diablo atacándole un dedo? ¿Nunca ha visto al diablo atacándole una pierna? ¿Usted nunca ha visto al diablo atacándole en la barriguita? El diablo ataca a la mente. El diablo ataca a nuestra mente, porque nuestra mente es poderosa. El que cautiva la mente te controla. Lo voy a volver a repetir, el que cautiva la mente te controla. Por eso tú tienes que cautivar tu mente. Lo voy a volver a repetir, tú tienes que cautivar tu mente. Tú tienes que ser dueño de tus pensamientos. Tú tienes que ser dueño de tus pensamientos, porque cuando tú eres dueño de tus pensamientos, tú tienes la facultad de decidir a quién tú vas a dar tu voluntad. Tienes la capacidad de decidir qué camino vas a tomar. Salomón lo decía de esta manera, porque como el hombre piensa, tal es. En otras palabras, como el hombre piensa, así se va a conducir, porque la mente es poderosa y el enemigo lo conoce. Entonces, si Dios es el que nos da la facultad, si Dios es el que nos da la capacidad de nosotros poder arrepentirnos para poder llegar a Él, entonces, para venir a Cristo, tenemos que arrepentirnos. Dile al que está a tu lado, para venir a Cristo, tenemos que arrepentirnos. O sea, tenemos que haber sufrido un cambio ¿de qué? De mentalidad. Nadie que sigue pensando de la misma forma que pensaba antes de venir a Cristo ha recibido a Cristo. Lo voy a volver a repetir, porque las iglesias están llenas de personas
que dicen y piensan que han llegado a Cristo, que sirven a Cristo, pero han seguido con su manera de pensar antigua y no han cambiado su mentalidad y no han cambiado su mente. Y el requisito esencial para nosotros poder establecer que estamos en Cristo es que hemos sufrido un cambio de mentalidad. Juan el Bautista llamaba a los escribas y fariseos cuando él los vio que venían al bautismo de él, les llamó generación de víboras, porque ellos venían no con un pensamiento claro, ellos venían con una agenda oculta, tenían una doble ganancia dentro de sus planes. No venían con un corazón sincero y no venían a ser o a estar dispuestos a que su mente fuera desmenuzada y fuera transformada por el poder de la palabra que estaba siendo predicada. Y Juan le dijo a aquellos escribas y fariseos: haced primeramente frutos dignos de arrepentimiento. O sea que el requisito principal, número uno y único, para nosotros poder estar en Cristo es que nos arrepintamos, que cambiemos nuestra manera de pensar, que nuestra mentalidad ante todo lo que nosotros estamos experimentando sea completamente cambiada. O sea, que para que usted y yo podamos ser transformados, tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios cambie esa mentalidad. Y a través de esta escritura que nosotros hemos utilizado hoy, a través de este pasaje bíblico de Romanos 12, 2, Dios nos hace entender a través del apóstol Pablo que Él no es el que va a cambiar nuestra mentalidad. O sea, esta escritura sugiere que usted y yo tenemos que comprender y entender que Dios no va a cambiar la mentalidad del hombre, que a quien le toca cambiar la mentalidad del hombre es a uno mismo. Por tanto, usted tiene que aprender a tomar control de su mente. Usted tiene que aprender a dominar los pensamientos que llegan a la mente y crear un filtro bíblico. Tiene que crear un filtro bíblico, que usted pueda filtrar todo pensamiento para poder identificar qué pensamiento viene de Dios, qué pensamiento viene de Satanás o qué pensamiento viene de usted. Cuando nosotros utilizamos la palabra del Señor como el filtro bíblico, entonces usted y yo entramos en la facultad de poder cambiar entonces nuestra manera de pensar. Usted y yo tenemos esa asignación de parte de Dios. Usted tiene que tomar decisión de transformación. Lo voy a volver a repetir. Usted tiene que tomar decisión de transformación. Las cosas buenas no se dan fácil. Las cosas buenas no se dan fácil. Usted va, desde que usted comienza las clases, desde que usted comienza ya en el grado primario, para usted poder sacar buenas calificaciones, usted tiene que esforzarse. Para usted sacar una F, usted no tiene que estudiar. Lo bueno da trabajo, diga conmigo, lo bueno da trabajo. Y uno tiene que esforzarse, y usted y yo tenemos que tomar una decisión de transformación. Y en la medida que usted está cambiando, su mentalidad va siendo transformada. Ahora, ¿qué es la mentalidad? La mentalidad es la manera que fuimos formados en nuestra crianza. Y muchas veces, sin darnos cuenta, estamos usando palabras correctas cuando decimos qué mentalidad tiene esta persona. Y cuando nos referimos a eso, qué mentalidad tiene a esta persona, lo estamos diciendo en una manera despectiva.
Estamos hablando de que esta persona no está actuando coherentemente. Estamos hablando de que esta persona no está actuando de la mejor forma, de la mejor manera, que no se está conduciendo como se debería conducir. Y utilizamos esa frase pensando que es una frase pueblerina, pero es una frase médica, es una frase espiritual, es una frase bíblica, es una frase científica, es una frase que nos lleva a nosotros a que nosotros nos detengamos, mentalidad. Porque la asociamos ¿con qué? Con conducta. La mentalidad la asociamos con conducta. Por eso, las personas tienen diferentes tipos de mentalidades basadas a la forma de crianza que han tenido. ¿Han escuchado la frase ambiente físico? Ambiente biológico. Son ambientes en los cuales usted y yo nos criamos. Hay ambientes que no los podemos cambiar. Por ejemplo, el ambiente biológico usted no puede cambiar. Usted no puede decir, pues, hoy Lidia no va a ser más mi mamá. Pues yo quiero que mi mamá sea Alfrida. Eso es imposible. Eso es imposible. Porque cuando llegue el momento en que las cosas se aprieten, va a pasar como muchos que me han dicho a mí que yo soy su papá. Y después le he dado gracias a Dios porque me querían como su papá. Porque hay muchas personas que ven a sus pastores como su papá. Yo nunca he predicado la paternidad de Dios para que usted me vea a mí como su padre. Sí, bíblicamente, pues nosotros como pastores nos convertimos en padres espirituales. Y ustedes se convierten en nuestros hijos espirituales porque nosotros como padres espirituales tenemos la responsabilidad de corregirlos. Tenemos la responsabilidad de guiarlos. Pero el ambiente biológico usted no lo puede cambiar. Primero, usted no pudo escoger en la familia donde usted iba a nacer. No, yo no quiero nacer allá, con Jorge y con Diana. No, allí no. Que la cigüeña me tire allá en casa de Olga Maldonado. Eso no existe. El ambiente biológico no lo podemos cambiar. Nacemos siendo González y morimos siendo González. ¿Y si es González? Tiene que ser bueno. Pero el ambiente físico. El ambiente físico, usted no está condenado a vivir conforme a ese ambiente físico al cual usted fue criado, donde usted nació, donde la comunidad que usted se desarrolló y se crió, ese círculo de personas que fueron las primeras que influenciaron en su vida. Esa gente que influenció en su vida, si no influenció bien, usted puede cambiar esa influencia mala de ese ambiente físico. Y usted puede decidir que ese entorno en el cual usted se está levantando no lo va a afectar a usted. Y usted va a decidir que esa mala experiencia que usted está teniendo en el ambiente biológico no lo va a dañar. O sea, usted no puede cambiar el ambiente biológico, pero si el ambiente biológico desarrolla un ambiente físico que no es favorable, usted puede decidir que aunque no puede cambiar a mamá y a papá y pedir que sean otros padres los que usted tiene, porque fulano, wow, como vive en su casa, como sus papás lo atienden, sus papás le dan todo lo que ellos piden. Usted no puede pretender que en su casa pase eso y lo que usted está recibiendo en su casa es maltrato, es atropello, es desprecio. Usted puede decidir que eso no le va a afectar en su crecimiento, en su desarrollo. Aun cuando la crianza no sea la mejor que usted está experimentando, usted puede decidir qué va a afectar su vida y qué no la va a afectar. Porque Dios nos dio a nosotros algo que se llama libre decisión. Y usted puede determinar qué camino tomar cuando usted entiende la importancia
importancia que tiene su mente y usted entonces ser guiado por una mente que produce buenos pensamientos. Dije, por una mente que produce buenos pensamientos. Entonces, si nosotros renovamos nuestros pensamientos, experimentamos una transformación. Diga conmigo, transformación. Si renovamos nuestros pensamientos, recibimos una transformación. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice, que seamos ¿qué? Transformados. Esa palabra transformación viene del griego metaupo, que significa metamorfo, en la raíz etimológica del griego, de donde viene la palabra metamorfosis. Y esa palabra metamorfosis es transformación. Y podemos utilizar diferentes tipos de ejemplos de metamorfosis, pero el mejor ejemplo y más bonito es el de la oruga. Esa larva, ese gusano, que crece arrastrándose en la tierra, metido en hojarasca, en humedad, que no tiene ningún tipo de atracción. ¿Y quién diría que ahí, detrás de todo eso, se esconde una bella mariposa con colores? Pero ese proceso no es fácil. Diga conmigo, ese proceso de metamorfosis no es fácil. Es un proceso bien complicado. Le voy a dar la asignación para que usted estudie ese propósito metamorfósico de la mariposa, porque si me pongo a explicarlo, consumo más tiempo. Pero cuando usted y yo entramos en este proceso de lo que el apóstol Pablo habla en esta carta que le escribe a los romanos, donde dice, usted y yo tenemos que atravesar por un proceso metamorfósico. Usted no es lo que al momento usted presenta ser. Voy a volver a repetir, usted no es lo que al momento usted presenta ser. Usted es otra cosa. No es que usted está mutando. Dígale conmigo, metamorfosis no es mutación. Es que usted está siendo transformado. Es que usted está siendo cambiado de una vieja criatura a una nueva criatura. De una persona que tenía unos pensamientos delictivos a una persona que tiene unos pensamientos correctos. De una persona que caminaba sin darle importancia a la mente, que no le importaba cuántos pensamientos entraban a su mente y muchas veces ignoraba la mayor parte de los pensamientos que entraban a su mente, a una persona que ahora considera que su mente es tan importante que tiene que cuidarla y la tiene que guardar. Y si algo la Escritura nos llama, es a que nosotros guardemos la mente. Es a que nosotros cuidemos la mente. Entonces, el tema de la mente es uno de los más importantes si queremos ser transformados. O sea que para que suframos una transformación, nosotros tenemos que cuidar nuestra mente. Y nosotros tenemos que entrar en un proceso de arrepentimiento. Tenemos que entrar en un proceso de cambio, de metanoia, de cambio de mente, de cambio de pensamiento, de cambio de mentalidad. Y precisamente eso es lo que Dios quiere con nosotros. Nadie que no cambia su mente se va a transformar. Usted puede procurar que muchas cosas se transformen en su vida, pero si usted no cambia su manera de pensar, nada de lo que usted quiere que tenga transformación se va a realizar. El célebre, ilustre, boricua puertorriqueño mayagüezano Eugenio María de Hostos dijo en una ocasión: si tú quieres comenzar o hacer una revolución en la ciudad o en el pueblo, comiénzalo en el corazón de un hombre. En otras palabras, convence a la mente. Y cuando la mente es convencida, esa persona va a dar la vida por esa causa que ha aceptado, que ha asimilado. Por tanto,
tú y yo tenemos que entender que para poder ser transformados tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Nadie que no cambia su mente es transformado. Y nadie que no cambia su mente puede lograr transformar aquellas cosas que quiere que sean transformadas. Por tanto, si tú sigues pensando de la misma manera, seguirás experimentando lo mismo repetidas veces. O sea, que puedes tener 25 años sirviendo en una causa y no haber cambiado la mente por 25 años, y lo que has hecho es repetir la misma experiencia durante 25 años y no tener experiencias nuevas. Hay quienes esperan que Dios sea el que cambie su mente. Y lamentablemente Dios no te la va a cambiar. Dios te da la capacidad. Dios te da las herramientas. Dios te ha dado el espíritu de Él para que tú y yo lo hagamos. Y según el texto de hoy, lo sugiere así, de esa manera. Hablar de mente no es lo mismo que hablar de cerebro. Cuando hablamos de mente no estamos hablando de nuestro cerebro. La mente es una dimensión, diga conmigo, la mente es una dimensión. Y en esa dimensión se encuentran cosas que le dan al alma influencia. Y nuestro caminar puede ser afectado por esa influencia. Cosas en nuestra mente que nos van a influenciar. Entonces, si algo nos influencia, tiene poder. Si algo nos influencia, tiene poder sobre nosotros. Y eso que tiene poder sobre nosotros va a afectar nuestra vida y nuestro caminar. Porque nos va a llevar a un lugar seguro o nos va a llegar a un lugar peligroso. Y en la vida habrá lugares peligrosos. Habrán parajes solitarios. Tenemos que entender que Dios establece un solo camino para que nosotros caminemos, para que nosotros vayamos seguros. Por tanto, nuestro caminar no puede ser afectado por un pensamiento negativo, por una influencia que venga de nuestra mente, para hacer que nosotros lleguemos al lugar equivocado. ¿Cuántos han llegado al lugar equivocado? Yo he llegado muchas veces a lugares equivocados. Y no estoy diciendo que iba para Aguadilla y cogí la rumba equivocada y llegué a Cagua. De eso no me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo por causa de decisiones. He llegado a sufrir las consecuencias de haber llegado a lugares equivocados en mi vida. Porque el diablo no juega contigo. El diablo no juega conmigo. Y tú y yo tenemos que tener eso por claro. Que en Juan 10:10 Cristo fue. No fui yo. Fue Cristo el que dijo que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Que el único que vino a dar vida y a dar vida en abundancia fue Cristo. Por tanto, usted y yo no podemos permitir que la mente produzca una influencia que me lleve a hacer lo que está incorrecto ante los ojos de Dios. Y muchas veces hay cosas que parecen que son buenas, pero en fin, es camino de muerte. En la mente se encuentra la memoria, se encuentra el intelecto y se encuentra la imaginación. O sea, que en nuestra mente nosotros vamos a encontrar que existen 3 tiempos. Pasado, presente y futuro. Esos 3 tiempos nos rigen. Y dependiendo de lo que tengamos en nuestra mente, ellos van a formar parte de nuestro pasado. Lo que somos en el presente va a formar parte de nuestra inteligencia. Y lo que vemos hacia el futuro va a formar parte de nuestra imaginación. La mente es importante entonces. Afecta nuestros 3 tiempos de vida. Afecta nuestro pasado, afecta nuestro presente y afecta nuestro futuro. Por medio de la mente
pueden entrar muchas cosas a nuestra alma y también a nuestro espíritu. Es en nuestra mente que hay batallas que día a día tenemos que enfrentar. ¿Dónde? En nuestra mente. Joyce Meyer escribió un excelente libro hace muchísimos años, el cual le tituló El campo de batalla de la mente. Se lo recomiendo. Es un libro que es un libro ya bastante viejito, pero búsquelo en Amazon, búsquelo en eBay, porque ya por ahí en las librerías casi no aparece. Tiró una versión nueva. Yo les recomiendo que usted lea ese libro, para que usted entienda la importancia que tiene la mente. Es un libro enriquecedor y precisamente habla de la batalla que nosotros lidiamos todos los días. La mente es un campo de batalla donde nos puede hablar Dios, donde nos puede hablar el diablo, donde nos podemos hablar nosotros mismos. Y hemos dicho aquí que cuando tú te hablas, el que habla a través de ti es tu ego. Y tu ego siempre te quiere dar la razón. Tú nunca estás mal. Todos los demás están mal. Y tenemos que identificar quién es el que nos está hablando. Porque depende del mensaje que tú y yo recibamos en nuestra mente, eso puede suceder en nuestra vida. Tal como el hombre piensa, así es. O sea, que tú y yo podemos ser los profetas de nuestra vida por lo que estamos pensando. No hace falta que alguien venga moviendo su cabecita, hablando en otras lenguas y diciendo, mi siervo, así te dice el Señor, ¿para qué es que vas? Porque si tú eres un poquito más inteligente, conforme a lo que hoy estamos hablando en esta escritura, tú vas a entender que los pensamientos que están en tu mente son el profeta de tu futuro, son el profeta de tu vida. Porque el pensamiento fuerte en ti va a dominar y va a predominar. Es algo que ya los estudiosos de la mente ya lo han determinado y lo han encontrado, que siempre la persona se inclina al pensamiento más fuerte. Y tú y yo entonces tenemos que revisar de dónde viene esa palabra. ¿Quién es el que nos está dando ese mensaje? Porque usted y yo somos influenciados a través de las palabras. No es a través de otra cosa que somos influenciados a través de las palabras. Como Satanás influenció a Eva a través de la palabra. Él empezó a hablar. Y es por la palabra que surgen las ideas, y es por la palabra que llegan las imágenes, por lo que usted y yo oímos. Y somos influenciados por esas ideas que producen las palabras y somos influenciados por esas imágenes que nosotros creamos por causa de las palabras que llegan a nuestra mente. Aunque usted no sea un perito en esto que yo le estoy diciendo, usted sabe lo que le estoy hablando porque usted lo está experimentando. Porque usted sabe que alguna palabra que llegó a su mente le causó una idea, le produjo una idea. Que le produjo una imagen, que usted pudo ver. La idea hace que usted vea. Y eso hace que usted se dirija hacia lo que usted está concibiendo como una idea y lo está viendo gráficamente en su mente como una imagen. ¿Y cómo nosotros podemos, porque ya hablamos de la base histórica y hablamos de la base científica, pero cómo bíblicamente nosotros podemos entender que esto es una verdad? Vaya conmigo a Efesios capítulo 4 y vamos al verso 17. Estoy con calma porque esto es una serie que vamos a estar hablándola durante muchas semanas. Efesios 4, verso 17 dice: esto pues
digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo identificó Pablo que andaban los otros gentiles? Ahí lo dice. ¿Cómo andaban los gentiles? Andan en la vanidad ¿de qué? De su mente. Y ahí esa palabra mente es nous, del griego. Nous. Y sigue diciendo, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué tienen entenebrecido? El entendimiento. Parece mente, pero no es mente. Esa palabra entendimiento del griego es dianoia. Dianoia. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Diga conmigo, ignorancia. Y esa palabra, ignorancia, del griego, agnoia. 3 frases importantes. 3 frases importantes. Nous, dianoia y agnoia. ¿Con qué se comenzó? Más adelante lo vamos a desmenuzar. Y más adelante vamos a estar hablando acerca de eso. Lo vamos a retomar un poquito más adelante. Solamente estoy creando una curiosidad en usted para que el próximo domingo usted esté aquí. Que en ellos hay por la dureza de su corazón. Y saltamos al verso 23, donde dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa palabra vuelve a ser nous. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿A dónde nos va a llevar la renovación de nuestra mente? Diga conmigo, hacia la verdad. Hacia la verdad. El hombre fue engañado desde el principio por un ser que siempre mintió y fue padre de mentira. Y ese hombre sigue siendo engañado. Usted y yo seguimos siendo expuestos a la mentira de Satanás. Por eso tenemos que renovar nuestra mente. Por eso tenemos que cambiar nuestra mente. Por eso tenemos que permitir al Espíritu Santo de Dios que nos renueve para que nosotros podamos ser guiados hacia la verdad. Usted necesita la verdad, yo necesito la verdad, porque lo único que nos liberta a nosotros es ¿qué? Es la verdad. Entonces, en este pasaje se mencionan 2 palabras que tienen que ver con los 3 niveles de nuestra mente. El pasado, el presente y el futuro. Y cada nivel contiene una información y ejerce una influencia sobre nuestra vida. Ahora, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú te encontraste en una batalla de la mente? ¿Cuándo fue la última vez que tú te encontraste en una batalla de la mente? Yo me atrevería a decir que todos los días. Todos los días. El asunto no es que nosotros nos encontremos en una batalla. El asunto no es que nosotros nos encontremos ahí en un mar de pensamiento. Que nosotros estemos en una convulsión de ideas y de cosas que nos quieran dominar. El asunto es que en esa batalla nosotros identifiquemos cuál es la voz que estamos escuchando. Porque depende de la voz que tú estés escuchando, es hacia donde tú vas a salir caminando. Tenemos que identificar qué voz es la que escuchamos. ¿Y cómo nosotros podemos identificar qué voz fue la que escuchamos? Cuando nosotros llegamos al lugar donde esa voz nos llevó. Y llegamos a la conclusión, la decisión que tomé no fue la correcta.
pues significa que la voz que escuchaste no era la voz que debiste de haber escuchado. Y que muchas veces nosotros tomamos decisiones incorrectas porque no identificamos qué voz es la que estamos oyendo. Porque hay tres voces en nuestra mente. Diga conmigo, hay tres voces en nuestra mente. Está la voz de Dios, está la voz de Satanás y está la voz mía, la voz del mi ego. ¿Y sabes una cosa? La voz de mi ego es la que predomina entre esas tres voces. Es la que habla más duro. La voz de mi ego es la que opaca la voz de Dios y es la que opaca muchas veces la voz de Satanás, porque Satanás hace que se amplifique la voz de mi ego para que nosotros no podamos identificar que estamos siendo utilizados por el diablo. Y como el ego entonces busca darnos la razón, el ego quiere justificar un montón de decisiones que nosotros tomamos, quiere justificar una serie de cosas que nosotros hacemos, que cuando nosotros revisamos el lugar donde nosotros llegamos, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que no fue la mejor decisión. Tenemos pérdida. No fue la mejor decisión. Tengo sufrimiento. No fue la mejor decisión. Me produjo dolor. Me produjo separación. Y si nosotros tomáramos la importancia que Dios le da a la mente y nosotros le diéramos esa misma importancia a nuestra mente, nosotros seríamos gente diferente. ¿Sabe que Dios nos ha llamado a nosotros real sacerdocio, nación santa? Porque Él nos convirtió en un pueblo adquirido por Él, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él dijo que tú eres luz. Él dijo que yo soy luz. Y si Él dijo que yo soy luz, yo tengo que comportarme como luz. Yo no puedo comportarme menos que lo que Él dijo. Y si yo me encuentro que no me estoy comportando como lo que Él dijo, quiere decir que no estoy escuchando la voz de Él. Estoy escuchando la voz de otro. Donde me está llevando, donde me está guiando, donde me está dirigiendo esa voz, es lo que yo voy a tomar entonces como evidencia a quien yo estoy oyendo y a quien yo estoy siguiendo. Por tanto, usted y yo tenemos que hacer un análisis para saber si realmente usted y yo necesitamos renovar nuestro entendimiento y cuándo renovar nuestro entendimiento. Un análisis para poder poner en obra el consejo que Dios nos da y nos apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida. Acá usted y yo entre nosotros, que es medicina para todo nuestro cuerpo. Esto es la medicina para todo nuestro cuerpo. O sea que todos los hijos de Dios deben caminar sanos. Obviamente, tenemos que identificar dónde está esa sanidad. Emocionalmente, todos los hijos de Dios deben de estar sanos. Espiritualmente, todos los hijos de Dios deben de estar sanos. Mentalmente, todos los hijos de Dios deben de estar sanos. Corporalmente, no necesariamente todos los hijos de Dios deben de estar sanos. Tan sencillo como eso. Y hay muchas personas que no entienden y comprenden y entonces le machacan y le caen encima a la gente que tiene una enfermedad. Háblale a tu corazón que empiece a tener las presiones normales. Pero si es que de algo te va a morir. El apóstol Pablo dice que para nosotros poder vestirnos de lo incorruptible, tenemos que desnudarnos de lo corruptible. ¿Y cómo se llama eso? Muerte. Diga conmigo, muerte. Pero la muerte no tiene victoria, eso es otro tema.
¿Cuántos han sufrido enfermedades mentales? Los demás no. Los demás no han sufrido enfermedades mentales. Qué lindo. Porque es que inmediatamente nosotros asociamos enfermedades mentales con la locura, con la demencia. Yo quiero decirte que nuestra mente sufre enfermedad. Y precisamente se llama enfermedad mental. Y cuando tú no puedes manejar esa enfermedad mental, tienes que buscar ayuda. Vamos a ver si es verdad que usted nunca ha sufrido una enfermedad mental. Primeramente, las enfermedades mentales son afecciones que impactan el pensamiento. ¿A dónde impactan las enfermedades mentales? Impactan los sentimientos, el estado de ánimo y el comportamiento. Pueden ser ocasionales o duraderas. Pueden afectar tu capacidad de relacionarte con los demás y la capacidad de funcionar cada día. ¿Has sufrido o no? Sigo. ¿Cuántos han sufrido enfermedades mentales? Ahora vamos entonces a identificar algunos tipos de enfermedades mentales. Para que tú veas que tú has sufrido tus enfermedades mentales. Algunos tipos de estas enfermedades mentales son ansiedad. ¿Cuántos han sufrido ansiedad? Enfermo mental. ¿Cuántos han tenido pánico, ataques de pánico? ¿Habrá nadie? ¿Cuántos han tenido trastornos obsesivos compulsivos? ¿Cuántos han sufrido estrés? ¿Cuántos han sufrido fobias? ¿Cuántos han sufrido claustrofobias? Enfermedades mentales. ¿Cuántos han experimentado depresión? Los creyentes no. Los que han tenido una experiencia verdadera, ahí, verdadera, eso que todavía no han tenido una buena relación con Dios, que se deprimen. Pero los que de verdad han tenido una buena, excelente relación con Dios, nunca se deprimen. Digo, Elías nunca tuvo una buena relación con Dios. Al que le llamaban el profeta de fuego, que decía, si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego y consuma ahora a ese ejército. Si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego ahora y consuma. Y lo que él decía, retó a Acab y a Jezabel en un duelo de dioses en el monte Carmelo. El Dios que responda con fuego es el Dios. Se enfrentó a 400 profetas de Baal y él solito trozó un buey, le mandó a que le echaran 12 cántaros de agua al altar y al sacrificio y a la leña, de tal manera que no hubiera duda de que esa leña iba a prender. Y me imagino que allá había gente que dijo, se volvió loco. ¿Quién va a prender ahora esa leña mojada? Y Elías pasó por una grande depresión que le dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida. Deseó morirse. Y él dijo, yo no soy mejor que mis padres. Se comparó con otros. O sea que la depresión a cualquiera le toca. Hay un anuncio que dice así, ¿verdad? Ah, pero no. Ya me acuerdo. Borra, edítalo. La depresión a cualquiera le toca.
¿Quién ha sufrido depresión? Enfermedad mental. Bipolaridad. Cambio de estado de ánimo. Trastorno de alimentación. Anorexia. Cambio de personalidad. Usted sabe que hay personas que pueden presentar múltiples personalidades y usted no los conoce. ¿Y usted qué le pasó a este? Si ahorita estaba bien. No lo conoce. Y usted puede vivir muchos años con una persona y nunca lo conoce. Porque tiene múltiples personalidades. Enfermedad. Psicosis. Y en lo más crítico, esquizofrenia. Entonces, ¿cuántos han experimentado enfermedades mentales? Ahora sí le pregunto. No queda uno. Libre. ¿Entiende la razón por la cual la mente es importante? ¿Entiende la razón por la cual a Dios le interesa tu mente y al diablo también? El tiempo ya nos está traicionando. ¿Cuánto me queda? Dale. Nada. 1 hora. Pues tenemos que dejarlo ahí. Tenemos que dejarlo ahí. Nos quedamos en las enfermedades mentales. Venga el domingo que viene para ver cómo las podemos sanar. ¿Okay? Vamos a estar de pie. Vamos a darle un aplauso al Señor. El llamado lo va